Bienvenido a la expansión del ser. Esta vez les traigo algo muy preciado para mí porque es la presentación de mi libro, por fin ya hecho realidad, materia. Se llama, bueno, como lo dije, La expansión del ser por Maidelín Torales. Ya lo pueden encontrar en Amazon. Le he pedido a mi amiga Esther, escritora de 2 libros y editora del mío, que me acompañe en esta presentación para que me ayude a llevar el mensaje correcto. Hola Esther. Hola, ¿qué tal? Pues yo aquí muy contenta de estar contigo viendo ya el fruto de, de tantos años, de esa historia de vida que nos compartes y de eh, ya este conocimiento que llega a ti de una manera tan rápida y tan fluida después de haber pasado esta travesía del despertar de la conciencia. Así mismo. Pues muchas gracias y me gustaría que nos hablaras de cuál fue el propósito que te llevó a escribir este libro y pues de qué trata. Bueno, lo que me motivó fue tanta sabiduría que había adquirido, tanta información de toda mi experiencia hacia mi mundo interior que había adquirido hasta un cierto punto en mi vida donde era tanta la información que tenía dentro que en un momento pensé que iba a explotar. Empecé a tener como desequilibrios dentro de mí, como un montón de emociones que me estaban dando como... se retenía mucha la energía de toda la información que tenía y entonces me pregunté que por qué me estaba pasando esto. Y bueno, como la conexión que yo tengo es con mi ser, con mi conciencia, ella me respondió que esta información no era solo para mí, era para la humanidad. Entonces, que no me la podía quedar solo para mí. Y que esa era la razón por la cual yo estaba teniendo todo ese desequilibrio, porque era mucha energía, la información es energía y toda la información tiene una vibración y entonces esa vibración empieza a cargarte. Es una carga energética que vas cargando, es como que vas recibiendo información, pero como energía. ¿Mm? Entonces entendí que todo lo que yo hasta ahora había experimentado tenía un propósito mayor, el propósito de llevar esta sabiduría al mundo entero, no era solo para mí. Y empecé a escribir, escribir, escribir en un diario que tenía, en un cuaderno, para poder soltar toda esta energía, para poder liberar esta energía que me estaba ahogando, porque me causaba como muchos dolores de cabeza, migrañas, mareos, y entendí que era la energía y que tenía que liberarlo. Entonces, bueno, fue ahí donde me di cuenta que yo no solo tenía que escribirlo en mi cuaderno, sino que tenías que hacer un libro para poder mostrarle al mundo cuál era mi percepción de lo que era el camino como conciencia universal. Bueno, creo que lo que nos compartes, Maide, a mí me lleva a la reflexión de que eh, una manera de equilibrarnos es el compartir, que no estamos aquí para retener nada, ni bienes materiales, ni bienes intelectuales, ni sabiduría. Y, ahora que dijiste esto, ¿no? Que la información es energía, pues es también esta reflexión de que
finalmente todo es energía. Y la energía es movimiento, y la energía es intercambio. Y lo que no intercambiamos, lo que no se mueve, se descompone. Eh, entonces, lo que empezó como un diario, Ujú. ¿sí? Un diario, pues ahora se convirtió en un libro que me gustaría que nos platicaras de qué trata, de qué trata ese libro, de qué trata ese diario. Ujú. eh, Bueno, lo dices bien porque realmente este libro es una extensión de mi alma. Es como si mi alma estuviera comprimida porque no puedo poner tantos años de experiencia y tantas cosas que he vivido en un libro que tiene 200 páginas. Pero trato de llevar todo comprimido para que las personas puedan entender em, lo que a mí como conciencia me pasó, me pasa y estoy viviendo. Y cómo eso pudiera ayudar a otras personas que también están en la misma posición que yo y están viviendo más o menos parecido a una experiencia a la mía. Bueno, el libro, obviamente empiezo el libro desde que yo em, tuve una recaída en mi vida donde todo mi mundo, que parecía un mundo de hadas, se cae. Porque cuando tú estás moviéndote dentro de una energía, dentro de un patrón energético, donde vamos a decir que todo empieza a salirte mal, entonces ese patrón energético es como que va, la resonancia de ese patrón energético empieza hacer resonancia con los otros patrones energéticos que tienen en concordancia con lo que te está pasando. Entonces es cuando las personas dicen, me pasó algo mal y entonces me empezaron a pasar un montón de situaciones malas también. Y es porque estás dentro de un patrón energético, de una frecuencia que va a hacer resonancia con las otras que están afuera. Entonces, bueno, tuvo un colapso, tuvo una recaída muy emocionalmente y fue cuando prácticamente todo mi mundo se cayó y es lo que le llaman la noche oscura del alma, donde empiezas a preguntarte y a cuestionarte el por qué. Y ya cuando empieza una pregunta, cuando tú te haces una pregunta en tu vida tan importante, ¿por qué me pasan este tipo de cosas si yo no soy una mala persona? No la hago daño a nadie. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Entonces tu ser es una pregunta tan profunda, tan interna, una pregunta que viene de tu alma. Y es ahí cuando tu alma empieza a despertar y empieza a hacerse consciente de que tú ya quieres algo más. Y empiezan como a caerse todos los velos ilusorios de todo el panorama que yo tenía delante, eh, que podía ver con estos ojos físicos, todo se empieza a derrumbar y empiezo a darme cuenta de que es como si yo hubiese estado hasta ahora dormida, como si yo hubiese estado viviendo una vida en un sueño. Y el sueño se cayó y es como si se hubieran caído las cortinas de un escenario. Y empecé a descubrir que yo había sido una conciencia que había entrado que había entrado en una realidad inconsciente y que poco a poco estaba haciéndome consciente de lo que era real y de lo que no era real. Entonces, básicamente, cuando yo empiezo a tener todas estas experiencias, que son experiencias fuera de lo que nosotros conocemos como real, y empiezo a tener experiencias que le llaman paranormal, ¿no? Me empiezo a salir de mi cuerpo, empiezo a hacer viajes astrales y empiezo a tener comunicación con otros seres
me doy cuenta de que no solo somos un cuerpo y empiezo a tener como un despertar. Este despertar es, como lo dije anteriormente, es como salir de un sueño donde te encuentras contigo misma dentro de una realidad de inconsciencia, donde esa conciencia que está aquí inconsciente empieza a tomar conciencia y empieza a descubrir quién es en realidad. Entonces es ahí cuando dejo de buscar afuera y empiezo a buscar adentro, porque las respuestas que estaba buscando no las podía encontrar afuera. Donde en ese buscar adentro, justo cuando estoy buscando adentro entre una emoción y otra, porque el camino del despertar no es fácil transitarlo, es un poco, es como ir brincando de una roca a otra. Sales de una programación y entras en otra y entras en otra. Entonces cada vez vas pensando que vas despertando y ahora sí estoy despierta y después te das cuenta que tenías otra programación más. No, pero ahora sí ahora que la pude quitar, que pude quitar ese velo ilusorio, ahora sí que estoy despierta. Y después eh, otra vez y otra vez y otra vez. Y, y llega el momento en donde sentí que tenía que estar solamente en el aquí y en el ahora. En en tránsito al despertar, es un camino, como bien lo mencionaste, ¿no? Y son una etapa, otra etapa, y, y se comparte muchas veces esa sensación de decir, ya llegué, porque hay una cierta armonía en uno, ¿no? Y te resuena cuando de repente te das cuenta de que no, que algo se te descompuso, ¿ok? Eh, Tú cuentas en el libro ese trayecto, cómo pasaste de una a otra, y, y cuál fue eh, eh, lo que de alguna manera te hacía darte cuenta que algo no estaba en ti, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras en qué momento, o sea, tú pasaste por todo este trayecto. Yo creo que muchas de las personas que van a leer tu libro se van a resonar, porque los lectores de este tipo de libros, creo que siempre somos los buscadores Ujú. del espíritu, del camino. Y estoy con toda seguridad diciéndote lo que muchos van a resonar con tu camino. eh, y qué fue lo que a ti te llevó a sentir ya esta integración, esta, esta unidad de que ya no tenías que hacer? Bueno, fueron pasando los años y fui navegando entre el miedo, el no saber qué hacer con toda la información que tenía, porque era información que no se le podía dar a cualquiera. Era información como que, imagínate, hablo con extraterrestres, no le puedo decir eso a todo el mundo. Entonces eran tiempos muy difíciles porque no había mucha información en las redes y era información que yo me tenía que quedar adentro. Solo Ujú. hablaba con un grupito muy pequeño de personas alrededor mío y como ellos no lo experimentaban, pues se asustaban muchas veces de las cosas que yo les traía, ¿no? Porque cuando vas a hacer un viaje fuera de tu cuerpo, vas a hacer un viaje así o en conciencia, porque a veces hacemos los viajes en conciencia, no tenemos que salirnos de nuestros cuerpos. Traes información de otras dimensiones a esta dimensión. Y los de esta dimensión no tienen la capacidad todavía para poder entender lo que tú traes y se asustan. Es normal. Entonces, bueno, con el pasar del tiempo, pues
tuve un encuentro con mi conciencia, que es el aspecto más elevado de mí. Fui teniendo relaciones con varios aspectos míos de vidas pasadas, de lo que le llaman vidas pasadas. Fui entrando a otras vidas pasadas donde yo ahí tenía un rol y tenía una actuación, vamos a decir, tenía un guión a seguir. Entonces, toda esa comprensión fue lo que me fue dando a mí la sabiduría de que, bueno, que estamos en todos lados, pero todavía no había llegado al aspecto más elevado de mí, que es ese aspecto, que es ese aspecto que todavía no está desfragmentado, que es un aspecto que habita en un espacio de este universo y que está, vamos a decir, que está en otra dimensión y que es el aspecto que está en unidad, que es una conciencia, vamos a decir que es como un sol, es un sol y es ese sol todavía no ha empezado a desfragmentarse para empezar a tener diferentes experiencias dentro de lo que es todo este universo de luz con diferentes cuerpos. Entonces, yo tuve un encuentro con ese sol. Ese sol está dentro de mí. Mientras más iba yo adentro de mí a saber, a buscar quién soy, dónde he participado en este universo, cuántos cuerpos he tenido en este universo, todo lo que uno se cuestiona, cuántas vidas pasadas he tenido y qué he sido un delfín, he sido un árbol, he sido un planeta, ¿qué más he sido? Entonces, mientras más yo buscaba dentro de mí, más quería conectar con otros mundos y traer esa información aquí, a esta tridimensionalidad, para poder expandir otras conciencias, más iba expandiendo mi conciencia y más iba llegando a ese espacio de mí eh, que no está defragmentado y que está en unidad y que es como es como el tú que todavía no ha salido para empezar a tener experiencias. No sé si se entiende así. No, sí. Entonces, lo que tú nos comentas es que todas esas experiencias que tú ibas teniendo te traían más información, más, más expansión de, vamos, de realidades tuyas, de experiencias de tu ser en otras dimensiones, y que de alguna manera eso te fue llevando a reconocerte en distintos campos donde tú jugabas uno u otro rol y que finalmente hasta llegar como a un espacio donde ya solamente, ya el rol, vamos a ver, era la unidad, La unidad. era la unidad. ¿Cuál fue, a ver, la clave que te llevó a ese camino? O sea, ¿qué nos pudieras compartir? O sea, así como, eh, ¿qué fue lo que te llevó a eso? Porque experiencias y psiquismo y todo esto, pues hay en muchas personas, ¿no? Pero para ti, ¿cuál fue la clave de esto? Bueno, para mí lo fundamental fue abrazar mi oscuridad y mi luz, porque es el único camino que hay adentro de mí, que habita dentro de mí, porque es el único camino que yo conozco para poder llegar a la conciencia en unidad. Esa conciencia que empezó a navegar en este mundo y se defragmentó para navegar en una frecuencia positiva y en una frecuencia negativa, que es lo que aquí abajo, en este mundo tridimensional, le llamamos el bien y el mal. Entonces, cuando tú logras entender que el bien y el mal no existe como lo conocemos aquí, sino que es una expresión de este universo donde la luz se expresa como luz y entonces está el lado opuesto porque este universo es frecuencial y la frecuencia es una onda, donde una parte de esa onda va a ser positivo y el otro negativo. Entonces,
Esa es la expresión original de este universo. Aquí abajo lo conocemos como el bien y el mal. Y le ponemos caras y le ponemos emociones. eh, y entonces hacemos una separación. Esto está bien y esto está mal. Y lo que está bien, que se vaya para este lado. Y lo que está mal, que se vaya para el otro lado. Pero es que cuando tú comprendes que el bien y el mal no están separados, que es que son elementos de una misma banda, sino que en un momento está esa frecuencia hacia arriba y en un momento baja. Y que así es este universo y va a seguir siendo así, que no hay forma de cambiar la constitución de este universo o el constructo de este universo que es de luz. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, es cuando tú aquí, desde este espacio donde estás, que es donde se comprende como bien y mal, dejas de juzgar. Y es donde empiezas a ver tu lado oscuro y lo empiezas a abrazar. Porque las personas comúnmente dicen, yo soy buena, nadie quiere ser malo. Entonces tú le dices a una persona, sí, pero tú eres bueno en esta vida, pero en otra reencarnación tú mataste y tú violaste y tú robaste. Y te dicen, no, yo no, no, yo no. Yo no he hecho eso, yo jamás he podido haber hecho eso, porque yo siempre he sido buena. Eso es imposible, porque este universo experimentas en una polaridad y experimentas en otra polaridad. Es imposible estar al 100% en una polaridad de luz. Entonces, hasta que tú no reconozcas todo lo que tú has sido en este universo y no juzgues tu comportamiento y abraces todo lo que tú has sido, y me tocó vivir esto, porque esto se lo puedo contar a muchas personas y ellos integrarlo con mi historia, pero a mí me tocó vivirlo, a mí me tocó ir a vidas pasadas donde yo era el malo de la película y donde yo tuve que ver esa escena dolorosa y tuve que aceptarme así, porque eso fue una decisión mía. Eso fue alguna experiencia que yo quise vivir dentro de este universo donde te brinda como experiencia también su lado oscuro. Entonces, no se puede llegar a la totalidad de tu conciencia hasta que tú no sepas esto. Entonces, hasta que tú no integres toda esa oscuridad que hay dentro de ti. Eh, Fue así como yo pude llegar a esa conciencia, perdonando porque las personas que me habían hecho daño ya esa ilusión se cayó, porque el daño no había daño como tal, era una ilusión de una conciencia inconsciente, de que no recuerda cómo funciona este universo. Entonces, cuando yo pude entender eso, a esos que me habían hecho daños, que me habían hecho daño, los perdoné y le agradecí porque son los verdaderos maestros, porque no es fácil. Si para ti que ahora estás estás en la polaridad del bien, es difícil, eh, es difícil admitir que tú has sido, que tú has estado en la otra polaridad, que tú has podido robar. Imagínate qué tan difícil puede ser para un alma venir y poner la cara de malo, la cara o sea, eh, venir y tomar el papel del malo. Ujú. Eso, creo que eso lleva mucha valentía, porque esa persona sabe de antemano, antes de entrar aquí, que esa persona va a ser repudiada por un montón de personas. Y que ellos saben, todos sabemos, cuando todos entramos aquí, sabemos el guión que vamos a tener y las consecuencias que puedan pasar, pero esas consecuencias son con un motivo superior. Claro, no nos acordamos a lo que vivimos, a lo que vinimos y entonces entramos en el drama y ahí nos perdemos. Entonces, para poder llegar a esa conciencia, tú tienes que saber todo esto y tienes que haber entendido todo esto.
ujú, Y es ahí cuando, es ahí, es en ese mismo momento cuando abrazas la totalidad y ya no peleas con el mal, porque ya para ti no existe como tal, ujú, sino que existe como una experiencia más. No juzgas esa parte de la polaridad, de la ujú, oscuridad, sino es que empiezas a amar también eso, porque lo que tú ves que está afuera también está dentro de ti. ujú, Esa oscuridad que representa alguien que hace daño, también lo fuiste tú, así que eso también está dentro de ti. Y hasta que tú no abraces esto y abrazas esto, es que tú no puedes llegar a esa conciencia. Y cuando yo tuve en esa conciencia y pude llegar ahí, eh, ahí en esa conciencia que es la unidad de todo, solo se respira. Es una contracción, es una contracción, una expansión, solo se respira. Solo se respira. Entonces fue justo ahí donde al encontrar ese aspecto de mí más elevado, fue donde entendí muchísimas cosas más y donde me quedé en un estado de sentir nada más. Relajarme y dejar que ese aspecto mío más elevado fuera el que tomara desde lo más alto mi camino aquí, porque desde lo más alto mi destino ya estaba predestinado a ser, ya estaba ujú, hecho. Entonces no había yo no tenía nada que hacer aquí, simplemente ir dejándome llevar, fluir con la sincronicidad de las cosas, estar muy atenta a todo lo que me iba llegando y como soy un ser creador, ir creando en el camino. Aunque ya hay aunque ya haya un destino hecho, yo soy un ser creador y en ese destino yo voy creando. ujú, Mm. ujú. Entonces, ¿se entiende? Sí, sí, Es sí, un sí. poco difícil. Esa es la razón, es un poco difícil de comprender. Esa es la razón por la cual yo hice este libro desde los inicios y es un libro multidimensional donde te va llevando desde los inicios míos, donde yo tenía miedos y donde pensaban que me iban a robar la conciencia y donde no podía dormir, sentía como que tenía muchos ataques astrales. Porque estaba yo nadando en una frecuencia, en un estado frecuencial. Y entonces usaba muchas técnicas como decretos. em, Fue ahí donde accedí a muchos centros holísticos donde para que me limpiaran, me abrieran mi chakra, me ayudaron con un montón de cosas que todavía yo no entendía cómo hacer. Y fue así como yo fui expandiendo mi conciencia, porque eso, todo lo que yo hacía, no me sacaba del bucle en donde yo me encontraba. Los ataques no se terminaban. No importa cuántas cosas yo hiciera, yo seguía en el bucle y de situaciones y situaciones. Ahora no tanto en el drama de la tercera dimensión, sino que en el drama cósmico, donde todas esas razas existían y hacían cosas y manipulaban. Yo no podía salir de ahí. Entonces fue ahí justo en el momento en que llegó esta persona muy querida que se llama Maite a mi vida. Y fue en ese proceso cuando vino un llamado de la Madre Tierra. Un llamado de la Madre Tierra que fue en una fusión que hice yo con ella, eh, donde ella me expresó de que ella estaba en un proceso de, de una culminación de ciclo y donde ella se iba a expandir hacia otro nivel. Entonces me di cuenta que no solo yo me estaba expandiendo, sino que también el planeta se estaba expandiendo y que esto estaba pasando porque gracias a ella, que me estaba dando la oportunidad que esto pasara. Entonces me di cuenta que muchas almas habíamos venido en este momento actual para hacer este proceso junto con ella, porque ella brindaba la posibilidad de que con esa expansión
fuera cambiando su frecuencia, y fuéramos nosotros también y moviéndonos junto con ella. O sea, a medida que ella se iba expandiendo, nosotros también teníamos la posibilidad de expandirnos. Es ahí donde ya termino el libro con lo último que me va llegando en esa etapa de mi vida, que es la conexión con Madre Tierra y el mensaje que ella me ha dado para la humanidad, todo el proceso de llevar toda la oscuridad y toda la luz a tu corazón. Y para poder ir junto con ella hacia el próximo nivel evolutivo. No hay otra manera de poder llegar a casa, como las personas dicen, me quiero graduar, porque sé que en mi canal he dicho que nos estamos graduando con Madre Tierra, pero no Ujú. hay otro camino que la de la graduación de un ser como un maestro creador de luz, si tú no haces el proceso de abrazar todo lo que existe y todo lo que hay dentro de tu universo, que es la luz y la oscuridad que habita en ti y que también se expresa allá afuera con diferentes caras. Entonces, la única manera de poder llegar a esa totalidad de ti mismo es el camino hacia adentro de ti, hacia adentro de tu mundo interno. Entonces, eso es lo que yo he dejado plasmado aquí. He dejado todo el camino hacia mi universo interno, cómo lo he hecho y cómo he llegado a la paz, que sería el regreso a casa, donde es mi conciencia desde un aspecto superior la que dirige todo mi camino aquí. Bueno, hay algo que creo que vale mucho la pena mencionar, que este libro no solamente no se queda en teoría, sino que te da herramientas de trabajo eh, personal, te muestra el camino, o sea, como apéndice, el camino de cómo integrar, ir integrando tu luz y tu oscuridad, que finalmente viene siendo cómo navegar o cómo expresarte de forma orgánica en la experiencia de vida. O sea, esto que menciona Maide al final, de este contacto con sentir en uno a la tierra, yo lo puedo decir que fue una de las cosas que a mí en el trabajo me atrapó. Por eso invito, la verdad, a que se hagan los ejercicios que ella plantea aquí y que escuches lo que resuene en, en tu corazón y que uno sabe lo que resuena cuando no hay una expansión, hay una congruencia, hay una, una, una búsqueda de decir, por ahí camino, quiero más. Eso es algo que se da interno y que no creas o puede suceder, no sé, cada persona te va a tener su propia experiencia cuando lo lea, pero puede ser que uno no conecte con todo y está muy bien. Si uno conectar, ¿qué quiere decir primero, no? Si a una cosa te hace sentido desde adentro, con eso ya vale la pena. Si te llevó a un camino, a un, a una certeza en la que te sientes que te expandes, que hay más plenitud. Para mí fue un libro mágico, Gracias. porque no hay una razón que a mí me explique el cambio que yo viví a través de este trabajo. Eh, Pasé
de ser una persona que hacía cosas para, para controlar su ambiente, porque estás acostumbrado a sentir que pues eres vulnerable, que te van a atacar de un modo u otro, que te van a suceder cosas. Y para mí fue muy impactante cómo dejé de hacer prácticas que tenían como base el miedo y sentí que estaba bien fluir, que no había, que nada me va, que posiblemente pueda sentir desequilibrios o cosas así, pero encontré el camino para conectar, para encontrar ese contacto con mi ser que me hace sentir la certeza de que todo está bien, de que ahí voy a encontrar la respuesta en la duda y que está bien pasar la duda. Es un poco lo que habla, que también nos hablas en el libro y que nos comentas aquí de abrazar la luz, o sea, y la oscuridad. Ese es el camino. Ese es el camino que tenemos que, el camino que te lleva al centro, a ser el observador, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría que tú nos dijeras después de todo este recorrido que has hecho, de saberte en un estado de acceder a la conciencia, ¿qué, qué nos dirías a tus lectores y a quien pueda ver esta presentación? ¿Qué mensaje tendrías para la humanidad donde están sucediendo tantas cosas y donde hay tanta información y tanta confusión? Bueno, que somos seres infinitos y que no estamos separados de nada, lo que existe. em, que la sabiduría siempre va a estar dentro de ti, no fuera. Y que con esta información, con con esta comprensión de lo que somos, eso nos libera de todo lo que son todas las creencias, todos los perjuicios, nos saca de nuestro constructo mental, que es donde navega la inconsciencia y la incapacidad de poder ver la realidad tal y como es. Desprogramarse de todo lo que hay afuera, desprogramarse de todo lo que te han hecho creer que eres y ir adentro hacia tu interior para poder conectar con tu verdadera esencia, que es ahí donde está el empoderamiento interno. Este libro es un libro de empoderamiento interno donde muestra que todas las respuestas las he obtenido de mis experiencias. em, que sí, que con el transcurso del camino he tenido que utilizar técnicas, me he encontrado con maestros, pero que mi mayor maestro y mi mayor empoderamiento es saber quién eres. Cuando tú sabes quién tú eres, no hay nada ni nadie que te pueda hacer daño. Entonces ahí es donde te liberas de todo y donde empiezas a caminar con un empoderamiento. Es como si caminaras y tú sintieras que Maidelin tiene un tamaño 5'3", pero que ese ser que te acompaña, que eres tú mismo en un estado más elevado, es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, abarca un radio tan grande, que nada te puede tocar. Entonces, sabiendo esto, pues ya creo que se caen un montón de paradigmas y empiezas a empoderarte, empiezas a dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado adentro de ti. Simplemente sé tú, porque cuando tú quieres buscar formalidades, programaciones, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que ser? ¿En qué me tengo que convertir? Em, nada de eso es realmente lo que te va a empoderar. Eso son cosas externas que te pueden servir como herramientas para una situación eh,
en un momento adecuado, pero realmente cuando tú logras descubrir quién eres realmente, ya no necesitas ningún salvador, ningún decreto, ningunos inciensos, velas, cristales, todo lo que pueda existir externamente, porque, eh, porque eres todo, tú eres todo lo que existe y todo lo que hay. No hay nadie superior a ti. Y bueno, básicamente es eso. Mirar hacia adentro, espero que disfruten la lectura de mi libro, lo he hecho con todo mi amor. Eh, es mi camino universal. Como dijiste, no espero que todo el mundo resuene con todo lo que hay en el libro, pero sí con que pedacitos que hay en el libro le hagan recordar quiénes son realmente. Y bueno, te agradezco a ti, Esther, por estar aquí conmigo en todo este proceso del libro y también en esta presentación. Y bueno, Yo también, muchas gracias a ti por hacerme parte de esto. Y bueno, pues una invitación a, a que lo vean y lo aborden desde ese ir adentro. desde Pues su muchas corazón. gracias desde el corazón. Ajá.